Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Expediente Oculto, hoy miércoles 3 de diciembre. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están uniendo, a Narvi, a Alex Latorre. Díganme de qué país son o de qué ciudad son para saludarlos. Gaela, Pota de Susmar, a Liumi, Saotaku, a Negrito, saludos, bienvenido gente, bienvenida comunidad. Leonardo, buenas noches. MP Brian, hace tiempo que no estás en la transmisión de SMP Brian, bienvenido, bienvenido. TSM Darkness, gracias a todos los que por primera vez se unen a nuestras transmisiones. Virgo, buenas noches. Honorio Madera, buenas noches. Elmer, Sergio Bosque, gracias por estar siempre presente. Ángel Villa, Paula Rivero, bienvenidos, saludos a todos. Yo no creo en Tres y Atlas, dice Ángel Palacio. De frente ha sido Ángel Palacio. No, está bien, está bien. Bueno, imagino que dices que no crees que sea una nave extraterrestre, ¿no? No es que no creas que existe, porque hay gente que también no cree o duda de la existencia física del Tres y Atlas. En tu caso imagino que es que no crees que sea una nave extraterrestre. Bueno, yo tampoco creo que sea una nave extraterrestre, ¿no? José Juan Rodríguez, y todavía con el tema. Bueno, es que hay gente que pregunta, hay gente que entra y pregunta y quiere saber sobre novedades del 3 y Atlas y todo lo demás, ¿no? Y bueno, si se dan la molestia de preguntar, pues puedo responder, ¿no? Sergio Bosques, ¿qué temarás y qué novedades del 3 y Atlas? Bueno, hay algunas cosas interesantes el día de hoy. Vamos a hablar un poco del proyecto Pegaso, no sé si ustedes lo conocen. La otra vez un compañero aquí de la comunidad nos preguntó sobre el tema. Yo recordaba vagamente algunas cosas, he tenido que repasar, ¿no? Y bueno, hemos colgado el artículo en el blog, pero igual se los voy a contar aquí porque me parece un tema, otro de esos temas clásicos de la ufología, de la casuística ovni, y muy polémicos, ¿no? Muy polémicos, muy, a ver, difíciles de concebir, ¿no? Pero que sorprendentemente tiene muchos seguidores. Y a mí me gusta porque tiene esos elementos que a mí particularmente me fascinan, ¿no? Como el viaje en el tiempo y la teletransportación, ¿no? Junta esos dos elementos que a mí me parecen curiosos y me gustan muchísimo. Así que más adelante vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre esta película de Steven Spielberg, que durante muchos años, no, un año y medio, se ha estado rumoreando muchísimo de que sería un nuevo trabajo de Steven Spielberg sobre el tema del fenómeno ovni. Ya saben que sus trabajos anteriores han sido muy interesantes. Encuentros en la tercera fase, E.T., para aquellos que han visto IA, ¿no? La película esta de inteligencia artificial del niñito, sabrán que el tema ovni está relacionado también con eso. En fin, y siempre ha dado buenas películas con respecto a esta temática. Entonces se ha hablado mucho, hay bastante expectativa, gracias Julio, hay bastantes expectativas por ver qué trabajos va a realizar ahora Steven Spielberg con esta nueva producción, y parece ser que el tráiler se va a estrenar ya este mes, durante el estreno de la nueva película de Avatar, ¿no? Entonces hay mucha expectativa en el mundito ufológico por ver con qué nos va a sorprender Steven Spielberg ahora. De eso vamos a hablar un poco también, y algunas cositas quizá tal vez, ¿no? Que salgan y surjan en la conversación. Con respecto al 3 y Atlas, no hay novedades ligadas a nuestro mundo, a nuestro ámbito ufológico. Sí hay cuestiones científicas que ya están viendo más con claridad su composición, etcétera. Pero en cuanto al tema ufológico no hay nada que reportar, ningún tipo de novedad. José Juan Rodríguez, saludos desde Venezuela. Gracias Sergio por el apoyo. Ángel Palacios, no es nave, dice. Así es, bueno, sí, yo tampoco creo que sea nave.
Ángel Palacio, si fuera nave acá estuviera ya en la Tierra, nos dice. Probablemente, ¿no? Si es que tuviese interés en nosotros, ¿no? Hay quienes dicen que si es una nave extraterrestre, pero que no está tripulada por invasores ni conquistadores, sino simplemente por exploradores, y que su objetivo es explorar nuestro sistema solar, pero que no tiene ningún interés en la Tierra. Diana González, hola comunidad. Hola Diana, ¿cómo estás? José Alfonso, si el 3 Atlas es una nave que ha vagado miles de años, lo eres que hay ahí, ¿cómo han sobrevivido? Esas son una de las tantas preguntas que se tienen y del por qué muchos investigadores o gente de la comunidad ufológica cada vez se aparta más de la teoría extraterrestre, ¿no? Justamente por esas dificultades que tú mencionas. Si es que los seres extraterrestres son físicos y biológicos como nosotros, es decir, que tienen las mismas necesidades que nosotros, de dormir, de comer, de temas de salud, ¿no? Necesidades físicas, etcétera, como hace una civilización para vagar por el espacio, miles de años luz, ¿no? Miles de años vagando por el espacio, ¿cómo hacen para, dónde entierran a sus muertos, etcétera? Entonces, ¿qué comen? ¿Dónde cargan el alimento? ¿No? Un sinfín de problemas. Y justamente, ¿no? Una de las cuestiones que ya la gente se pregunta, pero, ¿no? ¿Son extraterrestres? ¿Cómo hacen para sobrevivir tanto tiempo vagando en el espacio, viajando en el espacio, yendo de planeta a otro? Algunos plantean teorías como los agujeros de gusano, viajar a través de agujeros negros, la teletransportación, etc. Son teorías, no son hipótesis que se discuten dentro del fenómeno ovni. Verajos, que avala lo que este niño dice. Por cierto, cuando demos noticias o información, si quieren ustedes ver las fuentes de dónde saco lo que digo, vean nuestra cuenta de Twitter, búsquenos como Expediente Oculto, van a ver el logo negro allí, de fondo negro con el ovni blanco. Ahí está gran parte de las fuentes que menciono. Lo otro ya son estudios, lecturas, investigaciones que he hecho durante los últimos 25 años, ¿no? sobre el tema ovni. Saludos desde México, Musi. Buenas noches, Dios te bendiga a ti también, Jason. Wilito, ¿por qué no indicas si el hombre salió al espacio primero? Si te refieres a el tema del viaje espacial o viajes espaciales, si es que son reales o no, yo creo que sí. Yo creo que desde Yuri Gagarin, ¿no? El primer hombre en orbitar la Tierra, el cosmonauta soviético, y todo lo que es las misiones Apolo, desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, que son las misiones lunares, yo creo que sí se han producido. Igual todos los astronautas como cosmonautas, y no recuerdo cómo se le llaman los astronautas chinos. A ver, voy a buscarlo porque eso es curioso, ¿eh? Taikonautas. Eso es curioso. Mucha gente no sabe que cada uno tiene un nombre distinto. A los estadounidenses se les llama astronautas. A los rusos se les llama cosmonautas. Y a los chinos se les llama taikonautas. No es astronautas y te refieres a los tres. Es decir, nosotros como occidentales, ¿no? Con una fuerte influencia norteamericana, a todos le decimos astronautas, ¿no? A todos le decimos astronautas, porque es nuestra cultura occidental, etc. Pero deben saber que oficialmente cada país tiene un nombre distinto para sus viajeros espaciales. Los occidente, por así decirlo, es astronautas. Los rusos, desde la Unión Soviética, les llama cosmonautas, y los chinos les llaman taikonautas, ¿ok? Por la palabra china taikon, ¿ya? Que significa espacio. Nauta viene del griego, que es viajero. Entonces taikonauta, viajero del espacio, ¿no? Ya ves, cada día se aprende algo nuevo en estos live. ¿Ah? No se quejen. Silver Hurtado, saludos desde España, saludos.
A lo mejor están en animación suspendida, dice Sato. Sí, claro, pueden surgir un montón de teorías, ¿no, Vanessa? Gracias. Pueden surgir un montón de teorías sobre cómo mantienen su cuerpo, su estado de salud, su bienestar físico, incluso también mental, psicológico, en viajes pues, que pueden durar 10 años, 50 años, 100 años, etcétera, ¿no? Entonces puede ser la animación suspendida, ¿cómo se llama el otro? La criogenización, etcétera, ¿no? Pero ya ahí es esto especular, ¿no? Un montón de cosas. Pueden haber 1000 formas para que puedan realizar sus viajes. Saludos desde Cochabamba, Bolivia, gatito, saludos. Luz Divina del Valle, gracias por informarnos. Gracias, Vanessa. Y buenas noches, amigo Maya Azul. Alme Eventos. Hola, amigo de Perú, saludos desde Argentina. Saludos, Oscar, gracias por unirte una vez más a nuestra transmisión. Cabo Moya, y que es autas, que todos lo llevan. Nautas. Nautas viene del griego, que quiere decir esto, viajero. No, viajero. Y ya la primera palabra ya es más o menos lo que significa espacio para cada país, ¿no? Astronauta viene de astro, de astral. Cosmonauta viene de cosmos. Y Tai viene de Taikon, del chino Taikon, que quiere decir espacio también. Todo significa viajeros espaciales, pero más o menos con un nombre distinto como para diferenciarse, ¿no? Ronald, ¿habrá otro cometa que se acerca al sistema solar? El sistema solar está continuamente rodeado de cometas, de asteroides, que van y vienen, que van y vienen. Siempre estamos con cometas. Es más, hay una zona, creo recordar, no sé después de qué planeta, que está lleno de asteroides y llenos de cometas. Es como un cinturón, no recuerdo ahora el nombre, que hay un montón de planetas, un montón de cometas y asteroides. La desconocida, buenas tardes. ¿Qué es exactamente el 3i Atlas? Bueno, depende a quién le preguntes. Para la NASA es simplemente un cometa. Para otros investigadores es un objeto extraño, nuevo, muy anómalo, pero natural al fin y al cabo, que tiene una serie de anomalías, ¿no? Que lo diferenciarían de un simple cometa. Y para otros se trata de una nave extraterrestre. Pues bien, ya estamos, creo, ya somos una buena cantidad de personas. Vamos primero con la primera información que les comentaba, ¿no? La otra vez un amigo de aquí de la comunidad nos preguntó sobre el proyecto Pegaso. Yo recordaba algo de ese tema, pero tuve que repasar, tuve que leer un poquito más para refrescar la memoria. Y les decía que era un tema interesante porque mezcla dos elementos, o varios elementos, que creo que gustan muchísimo, ¿no? Uno es la teoría de la conspiración, los proyectos secretos, ese tipo de cosas, sobre todo gubernamentales de los Estados Unidos. Lo otro es el viaje en el tiempo, específicamente en este caso el viaje al pasado. Y el otro es la teletransportación, ¿no? Tres elementos que creo que gustan muchísimo a los amantes pues, del misterio. A ver, la historia comienza con Nikola Tesla, ¿no? Ustedes saben, este inventor que algunos dicen creó la forma de usar la energía eléctrica, pero de manera, podemos decir, inalámbrica, ¿no? Sin necesidad de cables, lo que evidentemente perjudicaba al negocio, a la industria eléctrica ya instaurada, ¿no? Que justamente el negocio estaba en la conexión por cables. Esto, y algunos dicen que por eso Nikola Tesla se granjeó un montón de enemigos, se ganó un montón de enemigos, y algunos creen que su muerte se debe justamente a eso, ¿no? Porque descubrió algo que atentaba contra muchísimos intereses económicos. En este caso, la idea o el invento de la energía libre, la energía gratuita para todo el mundo. Pues bien,
Hubo mucha polémica, hasta el día de hoy hay polémica sobre su muerte, hay muchas teorías de la conspiración al respecto, sobre todo porque se dice que cuando falleció, ahí en la década de los 40, las autoridades estadounidenses llegaron a su casa, a su departamento, a su casa, y se llevaron muchos de los trabajos, de las ideas, de los planos que tenía Nikola Tesla, ¿no? Porque pensaban aprovecharlo para para el propio desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. ¿Qué pasó después? Cuando fallece y pasa el tiempo, recuerden ustedes que inicia lo que es la carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética, y esta lucha frenética por ver quién tenía el poderío en el espacio. Y una de las misiones principales era la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y recuerden que la Unión Soviética siempre estaba un paso adelante de los Estados Unidos, no un paso, varios pasos adelante. Fue el primero que lanzó el satélite Sputnik, ¿no? El primer artefacto creado por un ser humano en el espacio fueron los soviéticos. El primer ser vivo en el espacio fueron los soviéticos cuando enviaron a la perrita Laika. El primer ser humano enviado al espacio, que es Yuri Gagarin, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente los Estados Unidos se mostraron preocupados porque los soviéticos le estaban superando en todo. Y fue allí, por esta preocupación, que nace lo que se conoce como la agencia ARPA, que luego se llamó la agencia DARPA. Estoy seguro que deben haber escuchado de ella. DARPA quiere decir Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, y que en sencillo se encarga de todo lo que es la tecnología militar, de desarrollar armas, artefactos sumamente avanzados en los Estados Unidos, con aplicación principalmente, como digo, militares, ¿no? Entonces, al ver que la Unión Soviética le superaba en todo, Estados Unidos dijo, no, necesitamos crear una agencia especializada en el desarrollo tecnológico y avanzado para superar a los soviéticos. Y se crea la ARPA, que luego ya se pasó a llamar DARPA, y que hasta el día de hoy sigue existiendo y es una de las agencias más secretas e importantes de este país. Pues bien, se dice que esta agencia retomó o redescubrió mucho de los planos, de las ideas que tenía Nikola Tesla para empezar a trabajar en sus proyectos tecnológicos. Y uno de ellos fue justamente una tecnología que les permitía, y aquí viene ya la parte más polémica de todo, que les permitía viajar en el tiempo, ¿no? Y fue aquí cuando se crea el proyecto Pegaso. Al parecer se originó en 1968, empezó a experimentar primero evidentemente con personas adultas, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que lograban tener esta experiencia, pero había muchos efectos secundarios. Ya, por ejemplo, aquellos viajeros en el tiempo regresaban pues confundidos, regresaban con problemas mentales, psicológicos, incluso también problemas físicos. Entonces, cuando estudiaron estos síntomas, descubrieron que esto se debía quizás a que su mente, ya al ser adultos, llevaban ya mucha carga informativa, mucha información dentro de sus mentes, lo que no les permitía aceptar la nueva realidad, la increíble realidad que estaban viviendo, nada menos que viajar al pasado, ¿no? Entonces optaron por una decisión pues también muy polémica, que era usar niños. ¿Por qué? Porque creían que los niños todavía tenían la mente moldeable, ¿no? Todavía podían aceptar ideas así de sorprendentes sin que eso signifique un choque a su psique o a su mente o a su organismo, etc. Entonces optaron por utilizar niños. Uno de los, digamos, trabajadores o ingenieros del proyecto Pegasus era Ray Basiago, y él tenía un hijo que se llamaba Andrew, y lo propuso como parte de este proyecto. Eran varios niños, Andrew era uno de los tantos. Lo propuso para que participe en este proyecto, y al parecer era uno de los que mejor actitudes tenía para soportar este tipo de experimentos o de viajes. Él apenas tenía 7 años cuando todo eso empezó. Y parece ser que Andrew Basiago
pudo efectivamente realizar estos viajes en el tiempo y los hizo sin ningún tipo de problemas físicos ni mentales. Uno de sus viajes, dice él, los realizó el 19 de noviembre de 1863 en la localidad de Gettysburg, en los Estados Unidos. Allí, ese año, ocurrió pues una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Pero esa fecha específica, el 19 de diciembre, se recuerda porque, gracias a Aníbal, el presidente Abraham Lincoln dio un gran discurso, un discurso histórico en ese lugar. Y entonces la misión de Andrew era ir a ese lugar, escuchar el discurso y regresar a nuestro tiempo para contárselo a los investigadores y comparar notas, ¿no? Comparar notas, lo que históricamente se decía, más lo que había escuchado el niño. Entonces la misión de Andrew era ir, mezclarse entre la multitud, escuchar lo que decía Abraham Lincoln y regresar a nuestro tiempo. Y así lo hizo, y sus recuerdos eran coherentes, eran claros, pero los investigadores notaron algo, que habían pequeñas diferencias de lo que la historia había registrado. Por ejemplo, que Abraham Lincoln se notaba más cansado, en fin, ¿no? Detalles que hacían sospechar de que quizá había algún tipo de error. Y entonces enviaron a Andrew varias veces al pasado, y notaban que cada vez que iba y regresaba, contaba más o menos la misma historia, pero siempre había detalles diferentes, ¿no? Pequeñas cosas que variaban de un viaje a otro. Era como si Andrew viajaba al pasado, pero cada vez que lo hacía viajaba a otras realidades, ¿no? A realidades paralelas, a pasados ramificados. No era el mismo pasado siempre. Parece que había que estaba haciendo viajes a pasados paralelos, por así decirlo. Y esto evidentemente comenzó a preocupar a los investigadores, además de algunos casos también en que el experimento salió un poco mal en otros viajeros, que decidieron pues concluirlo y cerrarlo allí. Pero acá no acaba la historia de Andrew, ¿no? Más adelante, los viajes que hizo al pasado son entre 1967 y 1972. Más adelante, ya entre 1980 y 1983, cuenta Andrew, porque todo esto sale de la boca de él mismo, que él participó en un proyecto que se llamaba Mars Jump Rooms, o salas de salto a Marte, que esta vez no era la DARPA quien lo hacía, sino que era la CIA. Y al parecer ellos habían descubierto una forma de teletransportarse, ¿no? De abrir portales hacia otros mundos. Y uno de los proyectos que yo tenía era justamente las salas de salto a Marte, que era digamos una especie de ascensor, de elevador, ¿no? Que la persona se metía allí y de pronto se teletransportaba hacia el planeta rojo. Y así lo hizo. Y ahí se encontró evidentemente con criaturas que supuestamente vivían allí, incluso con seres humanos que decían que ya estaban en Marte desde hace mucho tiempo atrás. Y en fin, ¿no? Eso es algo de lo que él cuenta. Uno de los detalles curiosos es que él dice que, bueno, habían junto con él muchos otros jóvenes, ¿no? Y una de las cosas curiosas es de que él dice que el joven Barack Obama, ¿no? Formaba parte de ese proyecto y de ese programa. Barack Obama, el que luego fuera pues presidente de los Estados Unidos. Al final, el proyecto Pegaso, como les cuento, se canceló según la versión de Andrew en los años 70, ¿no? Porque justamente consideraba que era muy inestable, que no se sabía muy bien cómo funcionaba esa tecnología, y porque parecía ser esto peligroso para los viajeros, ¿no? Se presentaron algunos casos. Muchos de los participantes se dice que se retiraron, otros simplemente fallecieron, y parece ser que el único sobreviviente era Andrew Basiago. Y en el caso del proyecto de salas de salto a Marte también se cerró, no se sabe muy bien por qué. Algunos dicen que por cuestiones técnicas, por problemas éticos, algunos dicen por peleas internas dentro de la propia agencia, en fin, no se sabe por qué, pero
también cerró. Finalmente, Andrew fue al parecer el único, no sobreviviente, sino el único que decidió hablar sobre este tema al inicio del año 2000, 2003 por ahí recuerdo, y bueno, se graduó de abogado, etcétera, y comenzó a dar charlas y conferencias con respecto a estos dos proyectos, ¿no? El proyecto Pegaso y el proyecto de Salto a Marte. En fin, como les dije al inicio, es ciencia ficción pura y dura, ¿no? ¿Ustedes creen en esta historia? Lo digo porque hay mucha gente, y ustedes son testigos, han visto muchas veces aquí en el chat, que me preguntan, ¿no? Oye, pero ya hay gente viviendo en Marte, ¿no? Ya hay colonias en Marte, seres humanos en Marte que han viajado hace mucho tiempo ahí. Y claro, yo no sé preguntar, pero ¿de dónde sacan esa información? Cuando ya hay rovers como el Perseverance, el Curiosity, que están explorando Marte y no han encontrado ningún tipo de vida, ni extraterrestre, ni mucho menos humana. Cuando tenemos el Mars Orbiter justamente orbitando en Marte, tomando fotografías de alta resolución en la superficie marciana, y no se ha descubierto ni ciudades, ni bases, ni nada que se le parezca. Entonces, algunos se pueden preguntar, ¿pero de dónde sacan esa información de que ya hay seres humanos habitando en Marte? Pues de esto, ¿no? Del proyecto Pegaso y del proyecto de Salto a Marte, el Mars Jump Rooms, ¿no? Pero repito, ustedes han escuchado la historia. ¿Creen que puede ser real? Aníbal, gracias. ¿Creen que puede ser real? ¿O simplemente es una historia contada por este testigo llamado Andrew Basiago? ¿Qué opinan? Los leo. Roseli Peña, de seguro lo oculta la NASA, dice. O sea, aquí hay dos cosas alucinantes. La primera es que, según Andrew, el DARPA tendría el conocimiento y la tecnología. Mira, si la tuvo a finales de los 70, imagínense hoy 2025, para realizar viajes al pasado. Eso es uno. Lo otro es que la CIA tendría la tecnología para teletransportar seres humanos a un planeta como Marte. Eso es dos, ¿no? O sea, son dos afirmaciones muy increíbles, ¿no? Que hacen estallar la mente, ¿no? O sea, es para mí, les digo, para mí, difíciles de creer, muy difíciles de creer. Además, el solo hecho que solamente hay este testigo, cuando decenas o cientos de niños o jóvenes han participado en estos supuestos proyectos o programas, también resulta ser sospechoso. Yo les he contado aquí muchas veces de cómo experimentos de la CIA y de otras agencias del gobierno, por ejemplo como el MK Ultra, que hemos hablado muchas veces aquí, que era esta experimentación por parte del gobierno de los Estados Unidos para ver las consecuencias de las drogas en los seres humanos, como el LSD, por ejemplo, etcétera, que el propio gobierno de los Estados Unidos introducía estas drogas en círculos específicos, por ejemplo en todo el movimiento hippie, etcétera, por razones políticas, para tumbarse ese movimiento que ustedes saben buscaba la libertad, la igualdad y con ideas socialistas. Una de las medidas que tomó la CIA, por ejemplo, era inundar esos movimientos con drogas para restarles y quitarles fuerzas. Y era la propia CIA la que introducía drogas, por ejemplo, en discotecas, en conciertos, lugares donde estos grupos se reunían, y etcétera. En muchos casos, el propio ejército de los Estados Unidos ha realizado experimentación con armas biológicas contra sus propios ciudadanos también, y eso lo hemos comentado antes también. Entonces, pero esto al final siempre se supo, salió a la luz, ¿no? Muchos decían que era teoría de conspiración, cómo el gobierno va a atentar contra sus propios ciudadanos, cómo va a abusar de ellos, etcétera, y al final se supo que era verdad, ¿no? Con documentos y todo.
Y hay un montón de personas que han sido víctimas de estos experimentos hechos por el gobierno de los Estados Unidos. Pero al final, como digo, incluso esas conspiraciones tan duras, tan crudas, tan crueles, salen a la luz. Imagínense una conspiración que esté relacionada con viajes en el tiempo y con teletransportación, donde han participado decenas de personas o cientos de personas. Evidentemente tendría que haber más de un testigo, ¿no? Entonces, con respecto a esta historia del... Yo siempre doy la información y dejo que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Ese es el espíritu del canal, pero si a mí me preguntan, yo diría que esta historia es más de ciencia ficción, ¿no? No tendría sustento, respaldo real, ¿no? De que esto pueda ser verdad, pero en fin, como les digo, esto es uno de los clásicos del mundo del misterio. Si te gusta la ufología, si te gustan estos temas de la conspiración y el misterio, debes conocer qué es el proyecto Pegasus y debes conocer qué es el proyecto de Salto a Marte, porque como digo, muchas de las cosas o creencias que se mueven en este mundillo provienen justamente de estas ideas, ¿no? De estas ideas. Aníbal, la pregunta es, ¿tú crees que existen los viajeros? Los viajeros en el tiempo me gustaría creer que existen, pero dudo mucho que existan, ¿no? Primero, no sería un solo viajero, serían cientos y miles de viajeros. Si existe la tecnología del viaje al pasado en el futuro, no sería una sola máquina, serían varias máquinas y estaríamos inundados de viajeros del futuro, ¿no? De crononautas. Entonces sería complicado por, además, todas las paradojas y todas las consecuencias peligrosas que tendría cada uno de esos viajes y cada una de esas interacciones entre estas personas y nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro es que no hay ninguna evidencia de que esto sea posible o de que esto sea real, como el experimento que les comenté de Stephen Hawking, ¿no? Del gran físico Stephen Hawking, que una vez realizó una fiesta, ¿no? Él dijo, voy a hacerle una especie de trampa a un viajero en el tiempo, ¿no? Dijo que había hecho una fiesta, pero la había celebrado un día antes, ¿no? Un día antes. Y él decía de que si existiría realmente un viajero en el tiempo, este viajero se hubiese presentado al lugar de la fecha indicada, donde realmente se hizo el día de la fiesta, ¿no? Y no después. Pero nadie se presentó. Incluso hay una foto curiosa de Stephen Hawking ahí con un cartel que dice bienvenido viajero en el tiempo o algo así, ¿no? Pero no, o sea, no hay. Y todos aquellos viajeros en el tiempo que han salido en internet, en TikTok, yo el más antiguo que conozco es John Titor, que era la historia de este viajero que había regresado de no me acuerdo qué año para buscar un chip o una computadora de IBM antigua que necesitaban en el futuro, en fin, etc. Y él dio un montón de predicciones, pero curiosamente no acertó en las grandes predicciones, ¿no? El 11S, la última pandemia del bicho que hubo, etc., ¿no? Hablan siempre de cosas clásicas, 3GM, etcétera, ese tipo de cosas, pero nunca aciertan, ¿no? Entonces si alguien se dice ser un viajero en el tiempo, se supone que debería ser más acertado que cualquier vidente o cualquier tarotista o cualquier persona pues que tiene la habilidad de ver el futuro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Muchos se equivocan. Hola Chinito, saludos de Arequipa, saludos M. Julie, bienvenida a la transmisión. Si fuera verdad, ¿por qué no evitaron ciertas cosas? Diego Amor, eres famoso en todo el mundo, amigo. ¿A quién te refieres? ¿A mí? Yo famoso no creo. Otra vez llegué tarde. Navios cometa, dice Dari Hernández. Mira, Dari, por preguntas como la tuya es que la gente se queja y dice, ¿sigues hablando del 3i Atlas? ¿Sigues hablando del 3i Atlas?
No, no, es objeto natural hasta ahora, hasta ahora. Silver Hurtado, saludos desde España. Ya no se escucha nada del 3 y Atlas, dice Johnny Arteaga. Bueno, eso lo hemos mencionado aquí, ¿no? El por qué. Es más que probable que se debe a que ya el 3 y Atlas está a la vista de cualquier telescopio de la Tierra, incluso telescopios pequeños, según la NASA, pueden ver el 3 y Atlas. Entonces ya no hay espacio para la especulación, para la invención, para el sensacionalismo, para el amarillismo, para la fake news. ¿Por qué? Porque ahora todos ven el 3 y Atlas. Ya no puedes decir el 3 y Atlas desapareció, el 3 y Atlas se detuvo, el 3 y Atlas no sé qué cosa, etc. ¿Por qué? Porque ya todos lo ven. Entonces, ya cuando el objeto está ahí y todo el mundo lo puede ver, ya no puedes mentir al respecto, ¿no? Distinto fue cuando pasó por Marte y ninguna agencia, ni siquiera la NASA, habló al respecto, y cuando pasó por el Sol, que también hubo un silencio informativo. Entonces, evidentemente, allí había espacio para que un montón de páginas, de cuentas, comiencen a especular, inventarse historias, etcétera, ¿no? Pero ahora que el 3 y Atlas ya está a la vista de todos, ya no hay espacio para inventarse historias, ¿no? Para inventarse cuentos, porque todo el mundo lo puede ver. Maggi, ¿y los déjà vu pueden ser pruebas de viajes en el tiempo? Hay quienes creen que sí, ¿no? Hay quienes creen que los déjà vu o los déjà vu es como adelantarse en el tiempo, ¿no? O recuerdos, ya ese es otro tema, de vidas pasadas. Esto ya tiene que ver más que todo con la reencarnación, ¿no? Cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, a un país distinto, que no tiene nada que ver con tu país, tú vas a un lugar distinto y sientes que has conocido ese lugar de algún otro lado, que ya has vivido por ahí, que has pasado por ahí, esa sensación, ese déjà vu, ya no de tu vida, sino de otro lugar, de otra realidad completamente distinta a la tuya. Evidentemente eso no puede ser un recuerdo del futuro, sino más bien es un recuerdo de otras vidas, dicen, ¿no? Pero está el déjà vu común de que tú estás viendo una película y dices, oye, pero esta película ya la he visto, ¿no? O estás conversando con alguien y de pronto ese alguien te dice una frase y tú recuerdas de inmediato, oye, pero este tema y justo soñé o no sé, pero eso es lo que me ha respondido y justamente lo que ya sabía que me ibas a responder. Ese es el déjà vu común, ¿no? El déjà vu común. Pero está el otro, digo, ¿no? Que es ya cuando ocurre en lugares fuera de tu realidad. Y eso ya tiene que ver más con vidas pasadas, según hipótesis que hablan sobre esto, ¿no? Pero eso también implica todo esto, lo del viaje en el tiempo, ¿no? Porque eso implicaría de que si es que tenemos recuerdos, por así decirlo, de nuestro futuro guardados en nuestra mente, quiere decir que el futuro existe, que el futuro no es como nosotros pensamos, que el futuro se crea según la suma de nuestros presentes, ¿no? Es decir, que con cada acción que hacemos cada segundo estamos creando nuestro futuro, ¿no? Todo esto que habla de viajes en el tiempo, de déjà vus, de las evidencias, ¿no? Del tarot y todo lo demás, todas estas artes para ver el futuro, implican que el futuro ya existe, que el futuro ya está creado, que tú no lo creas con tus acciones, sino que ya está determinado, que ya está creado. Entonces eso también, dentro de nuestro concepto del tiempo, varía muchísimo, ¿no? Porque a nosotros nos hablan de que el futuro se crea con nuestras acciones, nos hablan del libre albedrío, nos hablan, etcétera, de ese tipo de cosas, que con cada acción formamos caminos distintos, ¿no? Futuros distintos. Si tú sigues tomando, no sé, gaseosa y no sé cómo le llaman en los países, bebidas gasificadas, vas a sufrir de enfermedades de esto, del otro. Tienes que tomar agua para que tengas una vida así, 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 ¿no? Tienes que cuidarte. O sea, ese cuidarte quiere decir que tú creas tu futuro según cómo te comportes o cómo te cuidas en el presente.
Lo mismo con los estudios, ¿no? Si quieres ser profesional tienes que seguir esta rutina, tienes que seguir estos hábitos, tienes que seguir etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y si ya el futuro está hecho, dicho, contemplado? Incluso las decisiones que tomes pensando que vas a engañar al destino, ya el destino lo ha previsto, ¿no? Ya está previsto que vas a tomar esas decisiones. Entonces no tendrías libre albedrío. Y esto afecta directamente, por ejemplo, a la religión, ¿no? A nuestras creencias religiosas, a nuestras creencias filosóficas, a la forma como vemos la vida. Entonces es muy interesante, por eso me gusta el tema del viaje en el tiempo, porque te plantea eso, ¿no? ¿Existe realmente el futuro? ¿Ya está hecho? Hagamos lo que hagamos, ya hay un Percy, en mi caso, que ya se sabe qué vida va a tener. Por más que yo creo que engaño al destino tomando la decisión menos pensada, en sí ya esa decisión que he tomado ya está contemplada, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Qué autonomía, qué poder de decisión tenemos si ya nuestra vida está hecha y dicha, ¿no? Entonces, esto del tiempo plantea muchas interrogantes. David A. Rodríguez, el 13 Atlas, objeto natural que no se comporta como tal comparado a antecedentes de cometas pasados. Bueno, según la NASA sí se comporta de forma natural y no tiene ningún tipo de anomalías, ¿no? Vimos la otra vez un tweet de un usuario de Twitter que le preguntó a la NASA justamente por las anomalías del 13 Atlas y la NASA dijo que no había previsto ninguna anomalía, ¿no? Que todo el comportamiento del 13 Atlas era la de un cometa normal. Astrofísicos del SETI, que es este Instituto de Búsqueda de Vida Inteligente Extraterrestre, también señaló que el 13 Atlas no presentaba por lo menos indicios de que sea una nave extraterrestre. Consideró que de las anomalías que Aviloev ha notado, en ese entonces era 10, ellos consideran que quizá 4 sean interesantes, pero que tampoco eran lo suficientemente interesantes como para considerar que sea una nave extraterrestre. Y ojo, eran astrofísicos del SETI, de la institución que se encarga de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, ¿no? A estas alturas, bueno, ya Aviloev que sí ha mencionado 12 anomalías, ¿no? En el 13 Atlas. Pero según el campo científico puro y duro, o rechazan todas las anomalías diciendo que son normales y comunes, o contemplan que sí hay alguna que otra anomalía, pero nada fuera de lo extraordinario, ¿no? Nada que nos haga pensar que se trataría de tecnología alienígena. Paco, yo creo que el destino ya está escrito y no lo podemos cambiar. Claro, hay unos que buscan una decisión intermedia, ¿no? Hay quienes dicen, ok, quizás sí podamos tener control de lo que pasa en medio, pero hay 2 momentos importantes de la vida que ya están marcados, ¿no? Cuándo nacimos y cuándo morimos, ¿no? Que eso está marcado sí o sí. Que quizás podemos jugar, a equivocarnos, hacernos el tonto ahí en medio, pero el cuándo nacemos y cuándo morimos, eso ya está predeterminado. Ese, digamos, para buscar el punto medio, ¿no? Entonces tenemos esas 3 opciones, ¿no? O no hay futuro y el futuro no existe y lo creamos según nuestras acciones presentes. El futuro existe y por lo tanto hagamos lo que hagamos, ya estamos determinados a vivir cierta vida. O ya está contemplado lo que es nuestro nacimiento, el día que nacemos y el día que morimos. Pero todo lo que hay dentro, en medio, es esto libre, ¿no? Destructor de galaxias, bienvenido. Emi, ¿alguien vio ahora la luna en la Argentina? Está re grande y luminosa, dice. De acá no puedo verla. Bueno, ahora otra de las cosas que quería hablarles también, que hemos publicado también en nuestro blog, es que, como ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero desde hace casi 1 año y medio
se está hablando mucho de la nueva película que va a lanzar Steven Spielberg sobre el tema OVNI, ¿ya? Y ha generado mucha expectativa porque los trabajos anteriores de Spielberg con respecto a este tema han sido muy buenos, ¿no? Tenemos el tema de Encuentros en Tercera Fase, tenemos E.T., el extraterrestre, y para aquellos que han visto la película de inteligencia artificial del niño, Joel Osment, creo que se llamaba, ¿no? El de Sexto Sentido, ¿no? Esto, saben que tiene ahí un vínculo con lo extraterrestre, además de las series como Taken, etc. Entonces ha habido mucha expectativa para ver de qué podría tratar este nuevo trabajo de Steven Spielberg. Se ha dicho que el tráiler, el primer tráiler, va a ser difundido durante la emisión de la película de Avatar, Fuego y Cenizas, que va a ser en diciembre, a mediados de diciembre, creo el 19 de diciembre. Y entonces ha generado, como digo, expectativa, sobre todo por el gran hermetismo que ha habido. Hasta el día de hoy no se sabe cómo se va a llamar. Algunos dicen que se va a llamar The Dish, o sea, el plato, el platillo, pero no se sabe cómo se va a llamar, no se sabe ni siquiera quiénes van a participar cuál es el argumento de la película, tampoco se sabe eso. Se tienen detalles, rumores de quiénes podrían ser los actores, ¿no? Se dicen que está Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell, Eve Hewson y Henry Lloyd Hughes. Se dice que se ha grabado en Atlanta, New Jersey y Long Island. Pero más allá de eso, como que ha habido mucha protección, como que no han querido soltar mucha cosa. Se ha hecho una proyección privada en los estudios, en los Universal Studios, pero mostraron escenas que muy poco tienen que ver con ovnis. Es decir, no se vio el ovni ni nada de eso, sino como escenas de persecución en carros, en coches, cosas así. Esto ha hecho sospechar a algunos de que más bien la película tendría como un carácter de gran conspiración, ¿no? O sea, que Steven Spielberg va a ir por el lado de la conspiración gubernamental del fenómeno OVNI. Y eso evidentemente también ha gustado a muchos, ¿no? Porque ese es un tema también sumamente interesante que va de acuerdo además con los tiempos que estamos viviendo, con todo esto de la desclasificación de los ovnis en Estados Unidos. En fin, como que esta película va muy bien, ¿no? Va muy bien para estos tiempos. Se sabe que es un trabajo original de Steven Spielberg, es decir, la idea es de él. Él mismo creó los borradores para el guión, lo presentó a un colaborador de él con el que ha trabajado muchos años, y entre ellos dos han hecho el guión, la trama, el argumento, etc. O sea, es un trabajo muy personal de Steven Spielberg, y eso también incrementa pues la curiosidad sobre qué nos va a presentar ahora. Así que, mira, aquí Adriano nos dice, no es una película, es un documental, hay gran diferencia, nos dice. Es un documental, yo tenía entendido que era una película. A ver, voy a buscar para confirmar, para no meter la pata. Y yo tengo aquí la información que es una película, Adriano, ¿ah? Tengo aquí la información de que es una película. Todos hablan de película, no mencionan que es un documental. En fin, entonces, como decíamos, ¿no? Hay gran expectativa. ¿Cuándo se espera que se estrene? Se espera que se estrene el 12 de junio del 2026, aunque esto de las fechas también puede cambiar bastante, ¿no? Entonces, pero podría ser, digamos, en la primera mitad del próximo año. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo se llama? Dice Momo. No se sabe. La prensa ha especulado que se llama The Dish, o el plato, el platillo, pero no hay una versión, no hay un anuncio oficial. Es decir, todo se ha guardado bajo 7 llaves sobre esta película, y eso ha incrementado mucho más la curiosidad
que la gente tiene sobre ella, ¿no? Más aún en nuestro mundito, ¿no? Más aún en nuestro mundo del misterio de estos temas, pues esto siempre da pie a la conspiración. Todos ellos que hablan del primado negativo, todas estas personas que hablan de que nos están preparando para la gran desclasificación con todo lo que está habiendo en torno al fenómeno OVNI, y de pronto sale Steven Spielberg a lanzar una película justo sobre este tema, con un tinte conspiranoico sobre el fenómeno OVNI, y quizá trate sobre la desclasificación también, quién sabe, como que eso aúna a la idea de que nos están preparando para el gran anuncio, ¿no? Algunos lo ven por ese lado también. Coincidencia que Steven Spielberg justamente quiera lanzar una película después de tantos años de no lanzar películas relacionadas con el tema OVNI, justo ahora quiere hacerlo. Es curioso, ¿no? Es curioso. Por cierto, hay una declaración, no sé si ustedes la han visto, esta es la declaración que hace Guillermo del Toro, que es director de cine también famoso, a James Cameron, que también es pues un director de cine famoso, ¿no? El del Titanic y todo lo demás. Y él cuenta el avistamiento OVNI que tuvo. No sé si conocen esta declaración, se las voy a mostrar. We went to a highway and we said we're gonna sit on the highway, drink the beer, watch the stars and talk. And we were on the way on the highway and we saw a light in the horizon that was moving non-linearly. It was going, really fast and up and all across the horizon. We were the only car in the freeway. And we stopped the car and we came out of the car and I said, honk and flash your highlights. And my friend honked and flashed the highlights, and it went from being there to being like 500 meters away from us, like in less than a second. And it was badly designed. If I was making this up, I would describe the UFO as something inventive, but it was a flying saucer. Fire the design. A flying saucer with lights that went around like this. Yeah. I'm serious. I'm so sorry, Jim. And you realize how disappointing it is? It's very disappointing. And I cannot describe the fear I felt. I've never felt anything like it. I didn't feel, I felt awe maybe for a second, and then I felt a fear that was like I was a dog in front of a tank. Yeah. And we climbed in the car and screaming, we said, push the pedal, like, and I looked back and the UFO was following us. And I looked back again and it was gone. And that was it. Ahí está el testimonio, ¿no? De Guillermo del Toro, del reconocido director de cine Guillermo del Toro, que le cuenta pues a James Cameron, a su colega James Cameron, este avistamiento que tuvo, ¿no? Dice, no sé si pudieron leer los subtítulos, si pudieron seguir la historia, pero lo que él cuenta es que cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, fue a una carretera con sus amigos, estaban sentados ahí bebiendo cerveza, viendo las estrellas, conversando, y de pronto vieron una luz en el horizonte, ¿no? Pero que no se movía de manera lineal, sino que se movía así, de forma rápida, ¿no? Realizando giros increíbles, de arriba, abajo, así por todo el horizonte. Dice que eran los únicos que estaban en el coche, en esa autopista, y entonces ahí le pidieron que a uno de los compañeros que toque la bocina, ¿no? Y ahí dice que fue cuando y que toque la bocina y que encendiera las luces como mandando señales, y ahí fue en ese momento en que esa pequeña luz se acercó hacia ellos a unos 500 metros donde estaban, creciendo evidentemente en menos de un segundo, y todos estaban pues asustados, ¿no? Dice que el OVNI era el típico platillo con luces alrededor, ¿no? Se lamenta porque él esperaba ver algo mucho más increíble, ¿no? Pero no, era un platillo volador típico, clásico, con luces alrededor que circulaban. Y él menciona que nunca sintió tanto miedo, ¿no? Que él y sus amigos de inmediato encendieron el coche y vieron que la luz lo seguía, ¿no?
que lo seguía. Y después ya la luz desapareció y ellos ya lograron escapar, ¿no? Pero él dice que sintió muchísimo temor. Él dice, él lo compara que era como un perro frente a un tanque, ¿no? Así de miedo sintió. Y eso por supuesto que los llevó a huir, ¿no? Y terror, ¿no? De que el ovni los estaba siguiendo y luego desapareció, ¿no? Pero veo la experiencia, ¿no? Entonces primero, la luz. Segundo, el movimiento errático y difícil de explicar que hizo. Luego, los bocinazos, el juego de luces del carro para hacer una especie de contacto, comunicación con el objeto, y el punto en el cielo de pronto se acerca hacia ellos a unos 500 metros de distancia, lo pueden ver bien, que es un platillo con luces girando a su alrededor, y luego de eso, asustados, suben al coche, huyen y el objeto los sigue, ¿no? Los sigue, los persigue. Y luego cuando ellos voltean, ya el objeto se había marchado. Y lo otro síntoma importante también es el terror, ¿no? El miedo indescriptible que siente un testigo ante eso, ¿no? Ante eso. El miedo inexplicable, ¿no? Entonces, es valioso el testimonio porque no es cualquier persona, es Guillermo del Toro. Y no va a contar esta clase de cuentos. Entonces, esto lo vio cuando tenía 15, 16 años. Dice, ¿qué tecnología había, ¿no? En esos tiempos de algún artefacto para realizar este tipo de maniobras, de vuelos con forma de platillo, luces alrededor, girando en él? ¿Qué tecnología había, no? No lo sé. En todo caso, un testimonio importante, ¿no? Importante. Para aquellos que dicen que solo los loquitos vemos ovnis, miren, Guillermo del Toro, un ganador de Oscar, ¿no? Que no tiene por qué mentir, no tiene por qué hacer dinero con esto, no se la pasa dando charlas de ovnis, él trabaja en lo suyo, pero tuvo una experiencia en una carretera de noche junto con sus amigos, ¿no? Se han quedado como pasmados, nadie quiere comentar. Ángel, 1978, cuéntame si es verdad que ahora son 3 naves o como tratan de hacer ver que son cometas. No, el 3 Atlas sigue su paso normal, como su forma natural, no hay nada diferente ni distinto. Vanessa Román, impresionante historia, sí, impresionante historia, ¿no? Repito, cuando hay gente que se ríe de estos temas y cree que esto solo les pasa a loquitos o gente, no sé, con poca preparación, etc., más que todo es desinformación. Porque si la gente supiera la información que nosotros conocemos y manejamos, de que hay físicos, científicos, gente profesional respetada, etc., militares de primer nivel, ex agentes de inteligencia, gente muy intelectuales que han tenido contacto con naves o con seres extraterrestres, su visión del fenómeno cambiaría un montón. Lamentablemente hay mucho de prejuicio, ¿no?, sobre el tema, que cree que eso solo le pasa pues a unos cuantos loquitos sin educación, y etcétera, etcétera, ¿no? Que pasa, sí, pero también les pasa a todos, es decir, a todos muchas personas han tenido algún tipo de contacto con estas apariciones, con este fenómeno, sin importar edad, raza, sexo, condición social, económica y demás. Vanessa Román, si él se asustó, ¿cómo puede pasar con las masas de personas? Sería un pánico total. Exacto, ¿no? Es que más que el ver, creo yo, es ese nexo emocional que uno siente con el fenómeno, ¿no? Hay algunos, repito, que tienen una experiencia casi religiosa, así lo describen incluso, mucha paz, mucho amor cuando ven estos objetos, y hay otros que tienen una sensación completamente diferente, lo opuesto, terror, pánico, un pánico como el que jamás han sentido. O sea, no parece ser un pánico natural, racional, es decir, si tú ves a un león frente a ti, tienes miedo, ¿no? Porque sabes lo que el león te va a hacer.
Pero cuando ven a estos ovnis, estos objetos, estos fenómenos, tienen un pánico que no comprenden. Es como si fuese un miedo instintivo, ¿no? O como que ese fenómeno tuviera esa vibra, esa energía que te hace sentir un terror profundo para salvaguardar tu vida. Repito, hay de las dos experiencias, ¿ah? Las positivas, religiosas, angelicales, hasta las terribles y las que te hacen orinar de miedo. Ha habido casos también donde los testigos se han orinado de miedo, literalmente se han orinado de miedo. Hay casos increíbles en donde hay dos personas viendo un ovni y una siente paz y la otra siente terror. ¿Por qué se da eso? No lo sé. Yo nunca he visto un ovni. Yo no puedo dar fe de... Me gustaría, ¿no? Para ver qué sensaciones tengo y tratar de explicarlo, pero yo jamás he sido testigo de nada de eso. E imagino que también debe haber gente que no siente nada, que siente absolutamente nada. También debe haber, seguramente. Emi, porque es algo desconocido. Dice, claro, el temor puede ser por eso, por lo desconocido. Pero hay algunos que dicen que es muy profundo, ¿eh? que es un terror hasta inexplicable. Igual el otro, ¿no? Cuando sienten que algo es bueno, sienten que es un amor muy profundo y una energía pura, etcétera, inexplicable también para ellos. Ángel dice, ¿pero crees que algún día estos seres querrán tener contacto con nosotros como lo hicieron en el pasado? No va a ser como lo hicieron en el pasado, cuando parece ser que los contactos eran continuos, ¿no? y se topaban con estos seres en la calle, pero va a venir el gran contacto, ¿no? De eso sí no tengo dudas, y que ya está a puertas, ¿no? Que ya está en unos cuantos años, ¿no? Algunos dicen que antes del 2030. Avi Loeb, por ejemplo, ha hecho una apuesta que antes del 2030 vamos a tener la evidencia científicas irrefutables de la existencia de tecnología inteligente extraterrestre, antes del 2030. Y hay muchos que apuntan a eso también, antes del 2030. Mauricio, las frecuencias de cada persona y sus creencias hacen que lo vivan diferente. Es verdad, es verdad. Algunos por cuestiones religiosas, por ejemplo, en la propia religión, ¿no? Hemos mencionado que el director del Observatorio Vaticano, ¿no? Ustedes saben que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico que es dirigido y en el que trabajan científicos que a la vez son sacerdotes. El nuevo director es un jesuita, por lo general son jesuitas, y él mencionó que de comprobarse la existencia de vida extraterrestre inteligente, eso no va en contra de la doctrina católica y que por el contrario serían considerados hijos de Dios y parte de la creación de Dios. Pero hay ramas del cristianismo, por ejemplo, que sí consideran que los extraterrestres son demonios y que los ovnis son engaños del mal. Entonces, evidentemente, si uno de estas ramas cristianas tiene un contacto y ve un ovni, evidentemente va a sentir pánico y terror, ¿no? Porque se están enfrentando, según él, a una energía mala o a seres negativos, ¿no? Otros que pueden tener otra visión, como los budistas, como los shintoístas, como los hinduistas, etcétera, quizás tengan otra percepción cuando tengan un contacto con este fenómeno, ¿no? Es verdad, tiene mucho que ver con nosotros también. Pero lo otro también es interesante, que quizá ellos envían una especie de señal a nuestra psique, ¿no? Que nos hace sentir ese tipo de sensaciones y emociones. Como les comenté el caso del piloto Jake Barber, ¿no? Que pilotando su helicóptero, recogiendo un ovni, él sintió de pronto una conexión emocional con ese objeto. En este caso fue una sensación, una experiencia casi religiosa, dice él. Sintió una energía femenina que le invadió el cuerpo a tal punto que lo hizo llorar. Y él estaba seguro de que eso era una conexión que de pronto tuvo con esa tecnología, ¿no? Ahora, ¿qué tecnología hace que o te lleva a tener un vínculo de esa profundidad y de esa manera con un objeto, ¿no? Aquí pueden entrar los dos factores, evidentemente, ¿no? Por parte del objeto hacia nosotros y nosotros mismos con nuestras propias creencias y prejuicios, ¿no?
Adalberto Rondero, ¿qué opina de las naves que entran a los volcanes? ¿En realidad no entran? ¿Será un punto de teleportación? Sí, esas son las teorías que se mencionan, ¿no? Que los volcanes podrían ser más bien puertas, ¿no? Que al parecer en lugares donde se concentra mucha energía son elegidos por este fenómeno por alguna razón para ingresar o salir de nuestro mundo, ¿no? Zonas claves de energía en varias partes del planeta, ¿no? En las llamadas líneas Ley, líneas Ley, que se supone que el planeta está rodeado de una serie de líneas cuyos cruces son campos de energía, ¿no? Y curiosamente en muchos de esos puntos están ubicadas varias construcciones o templos milenarios de la antigüedad, ¿no? Se dice que los antiguos construían sus templos justamente en lugares donde ellos consideraban que había una carga de energía distinta. ¿Cómo lo sabían? No lo sé. O se les revelaba, o qué sé yo, pero lo construían ahí, ¿no? Esas zonas donde están los templos por lo general tienen una carga energética distinta. Y esto pasaría de manera natural con los volcanes o con ciertos lagos, ¿no? O zonas específicas del océano. Entonces señalan que estas naves... Hay dos teorías, ¿no? De cómo estas naves ingresan a nuestro mundo. En el caso aquí vamos con otra hipótesis, ¿no? En el caso que el fenómeno ovni no sea extraterrestre, es decir, que no provengan de otros mundos, sino que sea más bien interdimensional, que viene de una dimensión e ingresa a la nuestra, ¿no? Que viene de la cuarta, quinta, sexta dimensión e ingresan a nuestra tercera dimensión. Algunos dicen que ellos tienen, las propias naves tienen una tecnología para abrir estos portales e ingresar a nuestro mundo, a nuestra realidad, a nuestro plano. Y hay otros que señalan que no, que lo que tienen las naves es que aprovechan la energía o usan la energía propia de cada planeta para ingresar y salir de nuestro mundo. En este caso serían las grandes concentraciones de agua, volcanes, cerros también con determinada carga energética, etc. Graciela Cervantes, yo tuve contacto con una nave en Tecate, no vi la nave porque yo me dormía en el coche, solo vi la luz. Interesante, pero los que te acompañaban sí lo vieron entonces. Ronald, ¿hay otro cometa que pasará cerca a la Tierra? Hay un montón de cometas. Los cometas, asteroides pasan constantemente en nuestra Tierra. Ahora, de que pase cerca, como para echarle el ojo, el más cercano es el Apophis, que va a pasar cerca de nuestro planeta en el año, déjame leer más bien, en abril del 2029. El 13 de abril del 2029, el asteroide Apophis, que tiene el tamaño más o menos de 3 canchas de fútbol, va a pasar a 32.000 kilómetros de la Tierra. No es lejos, 32.000 kilómetros de la Tierra es muy cerca. Es la 10ª parte de la distancia de la Tierra a la Luna. Es muy cerquita. Y bueno, y hasta ahora mencionan de que no representa ningún peligro para la Tierra, no se ha activado ninguna alarma de defensa planetaria ni nada por el estilo, pero sí va a pasar muy cerquita, ¿no? Probablemente podamos verlo, podamos ver su paso. Me hablaron y me dijeron aquí estamos, fue cuando vi la luz tan brillante. Wow, Graciela, eso ha sido entonces una especie de contacto, ¿no? Es interesante. ¿Has hecho alguna especie de regresiones o cosas así? ¿O has tenido sueños o pesadillas con ese evento? Emi, creo que en el mar hay más. Sí, claro, el mar es un gran misterio, ¿no? El mar es un gran misterio. En el mar yo creo que ahí está la verdad de lo que puede ser el fenómeno ovni. Por cierto, no sé si a ustedes les interesa este tema, quizás sea muy técnico, lo es para mí, pero la NASA acaba de anunciar un descubrimiento que es increíble, ¿no? Hablando de asteroides y cometas, hay un asteroide que se llama Bennu, y ahí la NASA, en una de sus misiones, en el Osiris-Rex,
ha encontrado azúcares que son esenciales para la vida en el planeta, ¿no? ¿Qué han encontrado? Han encontrado ribose, aquí ya no me pidan qué es, qué significa, pero que se usa en nuestro RNA, no en nuestro ADN, sino en nuestro RNA, y por primera vez en una muestra extraterrestre, glucosa, que ellos dicen es una importante fuente de energía para la vida, dice la NASA. Estos azúcares se unen a nucleobases y fosfatos previamente encontrados, o sea, ya han encontrado antes otros elementos que se unen para formar la vida, dice, lo que demuestra que el conjunto completo de componentes básicos del ARN estaba presente en el antiguo asteroide. Y dicen además, ¿no? Estos hallazgos, combinado con detecciones previas de aminoácidos y nucleobases, vemos que los ingredientes de la vida estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar. ¿Por qué es importante esto? En resumen, ya han encontrado los elementos principales que han dado la vida a la Tierra en asteroides. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen ellos en su tweet, que los ingredientes de la vida estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar. Es decir, que la vida no es exclusiva de la Tierra. Que si estos elementos, si se han encontrado estos elementos en asteroides, es que existen en todo el sistema solar y tal vez en todo el universo, ¿no? Entonces la vida ya no es que sea exclusiva con esto se descarta ya la idea de que la vida es exclusiva de la Tierra, sino que está presente en todo el universo. Y hay una teoría que le hemos mencionado algunas veces aquí, que es la teoría de la panspermia, y este descubrimiento ya parece confirmar eso. ¿Qué es la teoría de la panspermia? De que evidentemente la vida no se generó en la Tierra, sino que vino a través de meteoritos o asteroides que impactaron contra la Tierra, que ellos trajeron la vida a la Tierra, y gracias a los elementos que ellos tenían en su cuerpo al estrellarse a nuestro planeta, se combinó con lo que había aquí y gestó y empezó a generar la vida que tenemos, ¿no? Es decir, que la vida en nuestro planeta no se origina aquí, sino que viene de afuera. Luego viene la otra teoría, que es la panspermia dirigida, que es la teoría del premio Nobel Francis Crick, quien fue nada menos que el descubridor de la segunda hélice del ADN. Miren, un premio Nobel, ¿eh? Descubridor de la segunda hélice del ADN, que propone la panspermia dirigida, que dice él casi lo mismo, que la vida vino de afuera, pero que es dirigida, es decir, que fue enviada a propósito por civilizaciones extraterrestres. Suena locura, pero esto lo dice un premio Nobel, nada menos que el descubridor de la segunda hélice del ADN. ¿Ah? Que la vida vino de afuera, dirigida o lanzada o enviada a propósito por civilizaciones extraterrestres. Busquen en internet si no me creen, pongan Francis Crick ahí y panspermia dirigida. ¿Ah? Entonces, pero ya por lo menos la primera etapa de que la teoría de la panspermia es real, puede ser real, ya es importante, ¿no? Es decir, ya se ha confirmado que todos los ingredientes que se necesitan para crear vida existen fuera de la Tierra. Entonces la probabilidad de que la Tierra sea única ya está descartada, ¿no? Ya está descartada. La nota la hemos, para los que me preguntan de fuentes, la nota la hemos compartido aquí en nuestra cuenta de Twitter. Aquí pueden ver el post de la NASA, ¿no? Y este es el asteroide en cuestión. Y en fin, y aquí está todo el hilo, ¿no? Ya es más técnico. Más adelante voy a leer algunos reportajes para ver si es que lo puedo simplificar, pero creo que me han entendido, ¿no? Creo que me han entendido. Y es un hallazgo importantísimo, ¿no? Ahora en la ciencia están como locos con esta noticia. Ya saben, todo lo que quieren saber, las fuentes, de dónde saco todo lo que digo, aquí en
en nuestra cuenta de Twitter. Esta es otra noticia interesante, ¿no? Miren esto, un señor, un tipo de Ghana, ha dicho que ha recibido un mensaje de Dios y que le habló y que dice que el 25 de diciembre comenzará una lluvia que durará 3 años. Y se ha puesto a construir una arca, ¿no? Como la arca de Noé. El Noé de Ghana le llaman, ¿no? Entonces ya saben, diluvio global para el 25 de diciembre del 2025. Por si nos faltara poco, ¿no? Por si nos faltara poco. Ahora tenemos un diluvio ahora el 25 de diciembre. Imagino que, se ha dicho 3 años, imagino que será solamente en Ghana, ¿no? O en la región de África, pero en fin. Emi dice, tiene sentido. Guillem Clement, ¿quién cree que no existe vida en los billones de planetas que existen en ciertas galaxias? Claro, es que... Pero digamos el hecho ya de probarlo científicamente, de que te digan sí, porque mira, hemos encontrado glucosa, hemos encontrado los otros azúcares que mencionan, hemos encontrado los ácidos, aminoácidos y no sé qué cosa que forman la vida, ¿no? En cometas, en asteroides, ya está probado, ¿no? Ya está probado. O sea, ya no es descabellado que mañana alguien diga hemos encontrado vida en tal planeta. Porque ya parece lógico, porque es verdad, ya se han encontrado elementos y es lógico que haya vida en otros planetas. Así que por eso es que la noticia ha provocado en el mundo científico una importante, una gran repercusión, ¿no? Una gran repercusión. Pues bien, amigos, ¿tienen algunas preguntas? Yo tuve una experiencia con un objeto volador muy luminoso que tenía forma de espiral, dice. ¿Quieren participar y contar su experiencia? Bueno, aunque hay gente que me advirtió y me dijo que no haga eso porque hay gente... Dicen que hay gente que muestra sus miembros cuando a veces se comparte, ¿no? Para invitar a alguien para que forme parte de la conversación. Dicen que hay gente que muestra sus miembros, que en fin, que hacen locura y media. Por eso me da miedo hacer eso, pero creo que el 30 de diciembre comienza y vamos a ver muchas ciudades inundadas, dice Emi. ¿Has leído información al respecto, Emi? Pero vida inteligente es más difícil porque vida microbiana sí tiene evidencia, dice Vanessa Román. Sí, es más difícil, pero como dice el amigo, ¿no? De miles y millones de planetas, es difícil creer que solo en la Tierra haya podido existir una evolución como la nuestra, ¿no? Emi dice, creo que son más de 6 días consecutivos. Vamos a estar atentos entonces. Mira, aquí ya hay una información adicional de Emi que dice que eso también se está comentando, ¿no? De una inundación que va a haber en diciembre, ¿no? Emi dice a finales de diciembre, 6 días. El chico de Ghana dice que es el 25 de diciembre. Bueno, casi, ¿no? 25 de diciembre, 5 de diciembre, el 19 de diciembre vamos a tener al 3 Seattle pasando por la Tierra. Lejos, muy lejos, pero pasando por la Tierra. Guillermo Clement, el planeta Tierra es un grano de arena en el universo, es un planeta insignificante. Sí, yo creo que sí, Guillem, creo que somos un planeta insignificante. Es otra de las razones del por qué hay gente que se está separando mucho de la hipótesis extraterrestre, ¿no? Tradicional, digamos así. Cuando uno ve y escucha y repasa y revisa los testimonios de los testigos que han visto ovnis y han visto seres extraterrestres aquí en la Tierra, hay pues 1000 tipos de ovnis, ¿no? El platillo, el esférico, el triángulo, el de forma de lágrima, el de forma de cono, el de forma de rombo, etcétera, ¿no? Con forma de medusa, de pulpo, en fin,
hay como 1000 tipos diferentes de ovnis y hay 1000 tipos diferentes de tripulantes, porque cada ovni tiene su tripulante distinto. Entonces, tan importante es la Tierra para que miles de razas o cientos de razas extraterrestres pasen por aquí, como si fuera pues ese aeropuerto de hombres de negro, ¿no? De Men in Black. Tan importante es la Tierra, y algunos dicen que no, pues que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Ya el solo hecho que una raza extraterrestre pase por aquí es difícil de imaginar. Imagínate cientos de extraterrestres pasando por aquí, ¿no? Esto es algo difícil de creer, dicen muchos, ¿no? Entonces, por eso también la hipótesis extraterrestres cada vez está perdiendo más campo, ¿no? Más campo, sobre todo en los tiempos modernos, ¿eh? Hay investigadores de la vieja escuela que todavía se mantienen en la idea de que son seres extraterrestres y los ovnis son tecnología extraterrestre. Pero ya, digamos, los que somos más nuevos, bueno, no tan nuevos, ¿no? Pero más o menos nuevos, ya como que esa teoría cada vez tiene... Es que mientras más avanza la exploración espacial humana, por ejemplo, y vemos los terribles problemas que conlleva, por ejemplo, a nosotros ir solo a Marte, en el tema biológico, físico, mental, tecnológico, etcétera, ya uno se pregunta si para ir a Marte nomás existe todos estos problemas que hace que sea muy difícil y complicado hacerlo. Imagínate ir, pues, Marte que está a 6-10 meses de distancia de la Tierra, con la tecnología que tenemos. Imagínate ir, pues, a un planeta que está 10 años, 20 años, 50 años luz de distancia, ¿no? Entonces, cada vez ya, mientras más exploramos el universo, mientras más avanzamos en la exploración espacial, cada vez nos vamos dando cuenta de lo difícil que es, lo poco práctico que es la teoría del fenómeno ovni como origen extraterrestre, ¿no? Pero repito, hay gente, sobre todo los grandes investigadores, ¿no? los investigadores de siempre que todavía apoyan esa teoría, esa hipótesis. Hacho, esa noche que vi ese objeto se cortó todo tipo de energía, hasta se apagaron los motores del carro. Sí, ese es uno de los síntomas fundamentales, ¿no? Pérdida de tiempo. A ver si nuestra amiga que también tuvo ese contacto en México, ¿no? También tuvo cosas así, ¿no? Pérdida del tiempo, apagado de motores, todo lo que es energía también se apaga. Algunos tienen dolores de cabeza, ardores en los ojos, pero eso en muy pocos casos, ¿no? Pero lo principal es eso, pérdida de tiempo y el tema de la energía, ¿no? Que no funcionan radios, que no funcionan celulares, que no funcionan las luces de los vehículos, etc. Ya lo más grave, los casos más graves es que cuando las personas que están dentro del vehículo pierden la conciencia y de pronto se encuentran, por ejemplo, 10 kilómetros más adelante de donde debían de estar, o peor aún, se encuentran en el sentido opuesto de la carretera, ¿no? Estaban mirando hacia allá y de pronto, cuando despiertan, se encuentran mirando hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el otro lado. Eso ya son los casos más extremos, ¿no? Pero digamos, lo más normal es eso, la pérdida de tiempo, la sensación de que ha pasado un minuto y en realidad han pasado como 1 o 2 horas, y lo otro es esto... ¿qué les iba a decir? La pérdida del tiempo y ya se me olvidó el otro síntoma. pero eso son de las cosas más comunes. Y la pérdida de energía, ¿no? Son de las cosas más comunes. Mauricio, escuché que los extraterrestres significa terrestres de la Tierra extra, más allá del muro de hielo. Bueno, eso va más con la teoría terraplanista, ¿no? De la conspiración sobre el tema de la Antártida, ¿no? La teoría terraplanista, ustedes saben que consideran que la Tierra es plana, ¿no? Y no lo digo en broma, pero es medio broma, medio en serio. Claro, si la Tierra es plana, el agua, el mar, podría desbordar, ¿no? Entonces se necesita una especie de muro que lo rodea, ¿no? Y según esta teoría,
esa sería la Antártida, ¿no? Es decir, la Antártida no es un continente, sino que es una gran muralla de hielo, creo recordar 50 metros de alto, que rodea la Tierra, ¿no? Otras versiones mencionan que detrás de la pared de hielo existen otros continentes, otros mundos, como Lemuria, Agartha, la Atlántida, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son otras versiones. Y entonces tenemos este muro de hielo rodeando la Tierra y encima la cúpula, ¿no? La cúpula que tiene al Sol y a la Luna ahí dentro, ¿no? Etcétera. Digamos que ese es el modelo más conocido, más popular, porque hay varios, no es el único, hay varios modelos, hay varias explicaciones, pero digamos que ese es el más popular, ¿no? Y se cree pues que la otra versión que habla de que hay territorios detrás del muro de hielo, hablan de mundos, en fin, ¿no? Con vegetación, con otro tipo de seres, otro tipo de animales, etcétera, ¿no? Cosas también de las que vio el almirante Byrd, ¿no? En su diario, que luego se confirmó que era mitad falso, mitad verdadero, pero él hablaba de mamuts, hablaba de contacto con una civilización extraterrestre allí, etc. Ese tema lo hemos visto en nuestro blog también, en expedienteoculto.blogspot. Ahí pueden ver varios artículos que hemos escrito sobre la Antártida. Fue algo muy impactante, dice Hacho. A mí lo que me parece alucinante de estos contactos en carretera es el tema de la pérdida de tiempo, ¿no? Y la persona está conduciendo y ven la luz, el flash. A veces no pasa nada, no sienten nada, solo ven el flash y dicen, bueno, es flash, ¿no? ¿Qué puede ser? Sigue y de pronto al lugar que se supone debían tardar 2 horas, llegan en 30 minutos. ¿No? Y solo vieron un flash. Y claro, ¿no? Esto dicen, pero ¿dónde he estado, no? ¿Dónde he estado? Eso me parece alucinante porque aquí no hay forma de confundirte, no hay forma de nada de eso, porque tienes el reloj, está todo cronometrado, sales de tu casa sabiendo a qué hora sales y a qué hora vas a llegar. O sea, las personas se preocupan mucho en la hora, ¿no? En la que salen y en la que van a llegar. Y entonces ese tema de pérdida de tiempo se puede comprobar fácilmente, ¿no? Y es muy interesante. Sueño con tener otro contacto más impactante. Me fascina esto, dice Hacho. Bueno. Qué bueno que te guste. Hay gente que le asusta muchísimo y no quiere repetir la experiencia, pero qué bueno que tienes esa inquietud de investigador, ¿no? Qué bueno. Siempre con prudencia, como les digo, ¿eh? Son cosas que desconocemos. Todo esto del mundo del fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, la criptozoología, los seres, ¿cómo le llaman estos seres? Se me dio la palabra, ¿no? Los duendes, hadas, todo esto forman parte de un mundo que desconocemos, ¿no? Ni qué hablar de la demonología, etcétera. Forman parte de un mundo que desconocemos y que puede ser peligroso. Siempre vayan con prudencia y si puede ser con la asesoría de alguien que conozca de verdad, no los fraudes, no la gente que cobra para hacer eso, sino gente de verdad, que sabe de verdad, mejor, ¿no? Si pueden asesorarse con ellos o buscar consejo de ellos, mejor. Quique Largo, buenas noches, mi Saitama, buenas noches. Vanessa Román, hay un miedo a lo desconocido que se activa en esos momentos cuando ves algo como un ovni. Sí, así es. Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo será nosotros, no? A mí me han preguntado varias veces si es que quisiera, por ejemplo, si es que un ovni se aparece y me dicen, Per, si quieres ir a la Pléyades o a cualquier otro lado, yo voy, ¿no? Yo voy. Bajo la condición, claro, porque tengo padres aquí que cuidar, etcétera. Entonces digo, claro, voy, pero me regresan ¿no? Usen su manipulación del espacio-tiempo para irme con ustedes a vivir allá 10 años, 20 años, 30 años, pero me regresan en el mismo día que me llevan, ¿no?
que ellos ya manipulen el espacio-tiempo, ¿no? Con esa condición sí iría. Y no me importaría, ¿no? No me importaría. Pero si es que me llevan y me regresan en el mismo día que me llevaron, ¿no? Hacho, yo todas las noches me pongo a observar el cielo para ver objetos. Pero ojo, Hacho, tampoco te obsesiones con el tema, tampoco te obsesiones con el tema, porque eso también es el otro lado del tema del contacto, ¿no? Tómalo como algo, una experiencia que te ha gustado, que te ha impactado, ¿no? Y es lógico que te impacte, pero procura no obsesionarte tampoco con eso. Eso pasa mucho también con el tema, con esto del mundo del misterio, ¿no? La gente que hace Ouija, por ejemplo, ¿no? Cuando ven que esa otra entidad les comienza a contestar, les comienza a acertar con algunas cosas que le dice, y ya toda su vida comienza a ser planteada con lo que le diga esa entidad, ¿no? Comienzan a obsesionarse con lo que esa entidad pueda contarles. Entonces, que la experiencia te sirva, llévalo para algo positivo, que te ayude a crecer como persona, que seguro crece en ti una pasión para ser investigador, mira, por ejemplo, si piensas que es grande el universo, para que te lleve a ser astrónomo, para que te lleve a ser físico, en fin, ¿no? Trata de llevar esa obsesión por un camino positivo que te haga grande o mejor como persona, ¿no? Pero cuidado con obsesionarte mal, ¿no? Con obsesionarte mal. Cuidado con eso. Porque ese es el lado oscuro del fenómeno OVNI. Muchos contactados, mucha gente que ha tenido avistamientos y que les ha impactado fuertemente, les ha destruido sus creencias religiosas, entran en depresión, pierden a la familia, pierden a los amigos, todo su dinero se va en la investigación OVNI, pierden el contacto con la realidad, se meten en sectas, etcétera, ¿no? O sea, todo esto del fenómeno, traten siempre con precaución, con tranquilidad, no se metan en zonas en que ustedes son conscientes que no van a soportar o que les asusta. Infórmense bien antes de hacer cualquier cosa, y toda pasión que comiencen a sentir sobre el tema, llévenlo siempre por un camino positivo, ¿no? Que les significa crecer, que les signifique crecer como personas, profesionalmente, etc. No vayan al lado oscuro, no vayan por el lado oscuro, que, como digo, hay bastantes casos y ejemplos. No, jamás, las sectas para mí es otro tema. Sí, es bueno saberlo, porque lamentablemente en el tema ufológico, por ejemplo, hay muchos casos de sectas, ¿no? Ufológicas. Así que tengan cuidado con eso. Así es, Asho. Nunca llegues a ese punto, nunca hay que llegar a ese punto, ¿eh? Con cuidado siempre. Elisa Polinar, bienvenida. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Ya saben, todos los que se han conectado tarde pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube. Hoy hablamos sobre el programa o el proyecto Pegaso, sobre el proyecto Salas de Salto a Marte, y sobre la próxima película de Steven Spielberg, que justamente trata sobre el tema OVNI, ¿no? Me preguntaron por ahí cómo se va a llamar, no se sabe. Se cree que se llama The Dish o El Platillo, pero son rumores. Todo el tema de la película de Steven Spielberg está rodeado de rumores. Se sabe, se cree también que el tráiler lo vamos a ver durante el estreno de la película, de la próxima película de Avatar, Fuego y Ceniza, que va a estrenarse en diciembre, este mes, el 19 de diciembre, creo recordar. Así que ahí vamos a estar atentos, ¿no? Parece ser, según algunos detalles, que tiene más que ver con la conspiración, ¿no? Por lo menos esas son algunas escenas que algunos han visto en algunas pruebas que se han hecho. Está más ligado al fenómeno OVNI, sí, pero desde el punto de vista de la conspiración, que me parece
interesantísimo y va de acuerdo a los tiempos, ¿no? Que estamos en todo el tiempo de la desclasificación. Acho, ¿qué se sabe de los avistamientos en la capital misionero, Posadas, Argentina? No conozco, no sé, Acho, de esos avistamientos. Quilen Clemen, los terrestres nunca dejarán este sistema solar hasta que no tengamos propulsión antimateria. Bueno, sí, uno de los principales problemas que tenemos, que tiene SpaceX, por ejemplo, para el viaje a Marte, es el tema de la energía, ¿no? Ya lo hemos discutido muchas veces aquí. El tema de la energía y el peso de las naves es siempre un gran problema, ¿no? Y mientras no resolvamos el tema de la energía, va a ser muy difícil viajar a otros mundos. Se ven seguidos objetos, dice. En Misioneros Posadas, dices, ¿no? Argentina. Pues bien, amigos, gracias por estar el día de hoy aquí en el live. Ya saben, si se han perdido los primeros minutos en que hemos hablado de los temas principales, pueden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, Expediente Oculto. Búsquenos así, @expedienteoculto.blogspot. Ahí subimos todas nuestros videos. Este es nuestro canal de YouTube. Mira, nos queda uno para llegar a los 500. A ver si alguno quiere ser ese 500. Aquí subimos todos nuestros live y aquí clips, ¿no? Estos pequeños pedacitos de que parecen interesantes, ¿no? Aquí hablamos sobre una supuesta invasión extraterrestre que podría ocurrir en el 2027 de unos seres hormiga, ¿no? En fin, del programa Legacy, que salió justamente en el documental, o de lo que se habló en el documental de la era de la desclasificación. Para los que preguntaron sobre las anomalías del 13 Atlas de Aviloef, aquí hemos hecho un resumen de todas las anomalías. Aquí sobre las respuestas que ha dado la NASA sobre las preguntas frecuentes del 13 Atlas, también pueden ver aquí como clip. La historia de la supuesta mujer que ha viajado a Marte, Alisa Carson, también lo hemos tratado. Y en fin, ¿no? Varios temas. Si tienen en cuenta en YouTube, pueden agregarnos, pueden suscribirse si así lo desean. Estaba pensando, porque ustedes saben que ya TikTok me ha sancionado varias veces cuando he hablado de temas de los grises, de los reptilianos, de la 3GM, en fin, ¿no? Me paran censurando. Y por eso ya las transmisiones ha perdido nivel de llegada, ¿no? Por eso he ido perdiendo, porque antes tenía 2000, luego pasé a 500, luego pasé a 200, 100 y ahora ya solamente me promueve para 50 personas, 59 personas, en fin, ¿no? Y ya imagino que tarde o temprano va a cerrar mi canal. Tarde o temprano lo voy a hacer. Si algún día desaparezco de TikTok, no es que me hayan censurado los hombres de negro, sino que es TikTok que ya me dio de baja el canal por hablar ciertos temas que parece ser no se debe hablar, ¿no? En todo caso, estaba pensando, yo había abierto una cuenta en Kik, pero por cuestiones técnicas no podía compartir pantalla porque el audio sonaba un poco mal, como que se cortaba a veces, pero no sé, quizás vaya a haber temas que sé que TikTok me lo va a censurar, YouTube ni hablar, YouTube son los reyes en la censura, así que quizá pueda hacer transmisiones en Kik como, no sé, ¿no? Expediente Oculto sin censura o algo así, temas de que sean más proclives a la censura pueda hablar por allí, ¿no? No sé. Hay poca gente todavía. No sé si ustedes tienen Kik. De todas formas, me buscan ahí como Expediente Oculto. Van a ver el mismo logo de fondo negro y ovni. A ver si se suscriben. Por ahora tenemos 33 seguidores porque la idea surgió hace un mes, pero cuando hicimos las primeras transmisiones como que se cortaba un poco el audio, ¿no? Pero no sé, vamos a seguir intentando ahí porque lo de TikTok quizá no sé si tiene futuro, porque ya debido a las varias censuras que me han hecho,
ya un día de estos creo que va a desaparecer el canal, ¿no? En fin, ¿no? Si tienen Kik, vayan ahí y síganme. Soy Expediente Oculto. Ven el ovni con fondo negro, ahí van a estar. Y en YouTube no creo tampoco, porque YouTube también censura. Así que, en fin, lamentablemente todos estos temas ya las plataformas lo catalogan dentro de la etiqueta de desinformación. Y ha habido una campaña muy fuerte por parte de los gobiernos para que todo aquello que se salga del discurso oficial, ¿no?, sea considerado desinformación. O sea, los únicos que pueden informar son los grandes medios, ¿no?, porque eso es oficial, ¿no? Eso es información. Todo lo que se opone a lo que digan los grandes medios es desinformación. Todo lo que se oponga a lo que digan los gobiernos es desinformación, ¿no? Entonces va a estar complicado transmitir estos temas, pero bueno, yo lo hago, siempre lo dije, yo lo hago porque me gusta, y además en este mes y medio que tengo del canal, es un canal muy nuevo, muy joven, hemos creado una bonita comunidad. Y yo les conté, ¿no?, que yo inicié esto porque yo en casa no tengo con quién hablar de estos temas. En mi círculo de amigos a muy pocos les interesa estos temas, así que he encontrado gente, pues, que también les apasiona esto, ¿no? Gracias a Vanessa Román, a Sergio Bosques por apoyar, por dar su cariño el día de hoy a la transmisión. Gracias a todos por los taps, por compartir el live también, gracias a todos. Y bueno, ya saben, síganme en YouTube, síganme en Kik, si tienen Kik, en Twitter, ¿no?, como Expediente Oculto, en nuestro blog, expedienteoculto.blogspot. Y nada, gracias por estar. Ya saben que todos los live después de 2 horas ya está subido en YouTube, para que lo puedan ver, para que puedan ver, para aquellos que llegaron tarde, la historia de Andrew Basiago y el proyecto Pegaso, el proyecto Salto a Marte, etcétera, todo lo de la película de Steven Spielberg, en fin, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí, por el apoyo. Gracias, Emi. Dígame de dónde nos ven para saludarlos. Luchito, ahí te busco en Kik. Gracias, Lucho. Todavía no sé cuándo voy a transmitir, cuándo voy a hacer transmisiones, pero quiero ver más o menos cuánta gente puedo tener allí para poder hacer, porque también es terrible hablar solo, ¿no?, y no conversar. Y Kik es mejor cuando hay gente para conversar, ¿no? Y los mágicos de Colombia, saludos, y los mágicos de Argentina, Acho, de Argentina Misiones, saludos amigos, saludos Acho. Eres nuevo, ¿no, Acho? Creo que es la primera vez que te conectas. Saludos. En fin, gracias amigos, gracias por estar ahí. Ya saben, si se han perdido el live, vayan a YouTube. Sergio Bosque, gracias a todos por apoyar. Sí, Argentina, Emi, gracias. Los que recién ingresen, ya saben, síganos en nuestra cuenta. Ya vamos a llegar, creo, a los 112,000, por ahí estamos, así que gracias. Ya me suscribí aquí, dice Luchito, gracias Lucho. Mauricio, Costa Rica, ya les avisaré. Estoy viendo también una forma de comunicarme mejor con ustedes, porque el chat interno que tiene TikTok gratuito, solamente puedo yo escribir y no me pueden escribir a mí, y no puedo hacerlo desde la PC. Yo quiero hacer los chats desde la PC, que es mucho más cómodo para mí que estar con el celular. Así que voy a ver una forma también de hacer eso. Mayri Canales, hi, hola Mari, ¿cómo estás? En fin, gracias a todos por estar ahí. Ya saben, si se han perdido el live, vayan a verlo a YouTube. Gracias, mil gracias, nos vemos, chao.